Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas de toda Latinoamérica? Nos volvemos a reencontrar aquí en este canal profético, que es una comunidad virtual profética creado exclusivamente para las naciones de habla hispana. Así que enviamos desde aquí saludos. Estamos otra vez aquí en Europa, hemos regresado a fines de mayo, así que les enviamos saludos a todos nuestros hermanos, hermanas que se conectan desde Latinoamérica y desde otras naciones de habla hispana, tanto en Estados Unidos como Europa y también de otras regiones. Amén. Estamos siempre contentos de estar juntos con ustedes. La verdad no hemos tenido posibilidad de entregarles más videos en el mes de mayo, solo hasta lo último que les pude obviamente compartir, porque he estado más que nada grabando videos en inglés para el otro canal profético y también porque estábamos hasta fines prácticamente de mayo pues en una conferencia, ¿no? En la conferencia del Pentecostés, que pudimos, gracias a Dios, asistir, ser impartidos de todo ese poder de Dios. Sorprendentemente el Espíritu Santo se manifestó con fuego, con poder, derramando el vino nuevo y todo lo que uno puede recibir, ¿no? Esas revelaciones, en esas imparticiones, activaciones que lo necesitamos. Los apóstoles y profetas necesitamos, los 5 ministerios necesitamos ser ministrados también, ¿no? Por obviamente ya generales de alto rango y así uno va renovando fuerzas para iniciar, sobre todo ya preparándonos para la segunda mitad de año, porque ya hemos llegado a la mitad de año y ya la próxima semana les debo estar compartiendo la palabra profética de junio, que ya la empecé a recibir. Y esto que les voy a compartir hoy día es la enseñanza que me quedó pendiente en el mes de mayo. A fines de mayo, como les digo, estuve viajando, no pude grabar esto, así que recién lo puedo hacer este primer fin de semana de junio, así que se los voy a entregar este video muy pronto. Y es justamente sobre un tema que vimos en esta escuela que estamos estudiando desde abril a junio. Justo en junio vamos a cerrar el segundo tema, pero el primer tema que vimos fue justamente sobre los atalayas de Dios. Le decimos los atalayas de Dios porque, bueno, son ellas y ellos. Y este tema quedó pendiente porque anteriormente hemos tratado algunas veces sobre este tema, pero nunca tan profundo. Así que en este año en el Instituto Bíblico que hacemos virtual por Facebook, justo uno de los temas que vimos fue esto, y justo de esto teníamos que hablar ya el mes pasado, pero lo vamos a hacer ahora que tenemos la oportunidad de hacerlo, para que quede claro, no solo es un tema importante, es un llamado dentro del cuerpo de Cristo muy importante para muchas personas que lo tienen, especialmente los que somos profetas. Generalmente somos atalayas, no solo somos intercesores proféticos, somos atalayas. Y muchos son atalayas de las naciones. Así que es importante que entiendas esta misión, esta función y tu misión. Esta función y esta misión que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y dentro de las congregaciones también. Amén. Entonces vamos a orar para que sea siempre el Espíritu Santo, que es al que siempre honramos en este canal, porque Él es el que dirige, Él es el que me envía a dar la palabra, el que me envía con los mensajes, con las revelaciones, con las enseñanzas. Así que te damos gracias, Espíritu Santo, porque no solo en el día de Pentecostés tenemos que celebrar contigo, sino todos los días y anhelar recibir tus enseñanzas. Así que te pido que a mis hermanos y hermanas les reveles más de este tema, que es tan importante porque es una función que se debe cumplir apropiadamente, correctamente dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, declaro que la sabiduría y la revelación del cielo viene para cada uno de ustedes que está recibiendo esta enseñanza y que quiere aprender más. Amén. Sobre una parte muy importante que está dentro del justamente del ministerio profético.
Dentro del ministerio profético se habla mucho de lo que es ser atalayas e intercesores también. Entonces los intercesores generalmente son los guardianes del muro, pero hay una posición mucho más alta y mayor que subir a la torre. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Amén. Entonces vamos a ver que en estos tiempos, en este final de los tiempos, donde el Señor Jesús le habló a sus discípulos y les decía, velad y orad, ¿no? Porque los días son malos, ¿no? Estamos viviendo justamente ese tipo de días muy malos, días de mucha maldad. ¿Por qué son malos? Porque hay mucha maldad. Pero también algo que es también como mandamiento o como parte de lo que tenemos que cumplir como iglesia es velad y orad sin cesar. Entonces el velad tiene que ver con vigilar. Y de eso hemos hablado anteriormente en otro tema que es sobre las vigilias, ¿no? Las vigilias del Antiguo Testamento, las vigilias del Nuevo Testamento, conforme cómo el Señor nos va guiando, dependiendo de a qué hora nos pone a vigilar. Entonces, alguien que tiene esa función justamente son estos los atalayas, que vamos a ver qué es, en otra palabra, y qué es lo que significa hacer esto. Entonces, como les digo, estamos en tiempos donde la maldad ha aumentado mucho, donde estamos esperando, obviamente, preparando el camino del Señor y preparando para su regreso, su llegada, pero necesitamos ayudar a completar la misión con el cuerpo de Cristo porque todavía falta trabajar, falta ir por cosecha, falta avivamiento, falta manifestar la gloria de Dios en las naciones, pero mientras tanto tenemos que cumplir nuestra función, sobre todo los que estamos llamados a ser atalayas. Amén. Entonces, ¿qué significa ser un atalaya? Es lo primero. Significa ser un centinela, una persona que está en guardia todo el tiempo, que vigila constantemente alguna cosa. Entonces esto tiene que ver algo así como los bodyguards en inglés o los watchmen, que aquí lo han traducido como watchman, pero en verdad es watchman. Es un puesto de guardián, vigilante. ¿Han visto las casetas de vigilancia? Pues ahí están los guardianes que a veces se turnan por turnos, ¿no? En ciertos horarios. Y se les pone a vigilar un lugar o también se pone a vigilar y guardar alguna cosa que es muy valiosa, muy importante. Ellos tienen un puesto especial. Entonces, justo para esto Dios nos ha puesto para vigilar sobre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que cumplir con esa función. Entonces, en los tiempos antiguos, vamos a ver cómo era esto. Los atalayas estaban de guardia para proteger sus cosechas de los ladrones y depredadores. Otros velaban, dice, sobre las ciudades para cuidarlas de una invasión militar. Si se dan cuenta, los que protegen las cosechas de los ladrones y los depredadores tienen que ser esos guerreros que a veces puede Dios utilizar por eso evangelistas, porque los evangelistas van por la cosecha, ¿no? Y ellos tienen que estar también, a veces son usados dentro del cuerpo de Cristo como atalayas, porque están vigilando. ¿Ok? Y es gente que es llamada a la guerra espiritual. Y también, obviamente, están muchos que son profetas, también vigilando eso. Y sobre todo, a los profetas los pone Dios en esa función justamente de velar sobre ciudades o sobre congregaciones para cuidarlos de una invasión militar. Eso tiene que ver con guerra espiritual, definitivamente. Entonces nosotros tenemos que avisar el peligro que está viniendo. Dice, eran personas consideradas de alta estima en la sociedad. Miren, pues la seguridad de sobrevivir dependía de ellos. Lo mismo pasa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en las congregaciones donde se reúnen las personas, debería ser así. Deberían ser personas honradas, porque de ellos dependemos. Es como se le paga a un vigilante de un banco, de una casa de gobierno, de un lugar de autoridad, de eminencia, o donde se tiene un tesoro, se le paga a las personas por vigilar y de ellos depende la seguridad de ese lugar o de esa cosa que se le ha adjudicado guardar o vigilar. Debería ser así, deberían ser personas importantes. Pero muchas veces ellos o no son tomados en cuenta
o no se les escucha o no se les cree. Ahí está uno de los problemas de la iglesia, el no reconocer sus atalayas, el no reconocer gente que le está advirtiendo el peligro, por eso les pasa lo que les pasa. Porque después no vamos a estar diciendo, mira, te advertí, te lo dije, ¿no? Pero lamentablemente es así, a veces va a pasar eso, que va a pasar que vamos a tener que lamentarnos por no escuchar los mensajes. Entonces vamos a seguir. En el libro de Cantares 7:4, una de las cosas que Salomón amaba acerca de su esposa dice que ella estaba en guardia. Entonces eso tiene que ver también con la similitud de Jesús y la novia, porque los libros de los Cantares habla esa figura profética de Jesús y su novia. Y entonces la novia debería guardar, debería vigilar. Quiere decir que es una función en verdad de todo el cuerpo de Cristo. Todos deberíamos estar velando, porque eso es lo que dice el Señor Jesús. Velad y orad sin cesar. Y velad y orad porque los tiempos son malos. Pero hay gente que está específicamente asignada a esa función y mucho más los que están llamados a ser atalayas. Entonces ellos ven, por eso generalmente ven. Quizás la gente dirá, pero ¿por qué ellos comunican tantas malas noticias? No es eso, sino que nosotros vemos el ataque del enemigo que está por venir. Vemos cuáles son los planes del enemigo. Está queriendo forjar, porque la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, porque él anda como león rugiente buscando a quien devora. Entonces, ¿a quiénes le dan esa función? A nosotros, pues los atalayas, obviamente, los centinelas. El nombre en verdad es centinela, pero se conoce más como atalaya porque el puesto de vigilancia se llamaba ser un atalaya, como una torre. Es por eso que hay cierta revista por ahí llamada Atalaya, porque es una torre donde uno alerta a la gente. No es como un vocero también. Y es por eso que dice aquí lo que decía Cantares 7:4, es justamente, dice, tu cuello como torre de marfil, ¿no? Tenemos que tener un cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano, o sea, toda ella era una torre que mira hacia Damasco. ¿Por qué? Porque de Damasco venían los enemigos, pues. La ciudad de Damasco siempre había sido uno de los enemigos de Israel. Entonces hay que estar vigilante. Salomón estaba diciendo prácticamente, en otras palabras, tú eres como una centinela o atalaya siempre alerta contra el enemigo. Y esa es la posición de un atalaya. Por eso que a veces quizás la gente puede decir que somos exagerados, somos dramáticos, porque estamos viendo peligro por todos lados, o demonios por todos lados. Así nos dicen, así nos llaman a veces. Pero nosotros podemos ver lo que otros no ven, porque somos como águilas, mirando desde arriba, vigilando en la torre. Entonces no todos van a ver eso, pero el que está conectado en el Espíritu, el que es del Espíritu, sí lo va a recibir, porque va a pedir confirmación y va a decir sí. O sea, realmente el Señor está avisando el peligro porque yo también he tenido esto. Por eso que la iglesia se debe mover un mover profético, en un mover donde haya libertad del Espíritu, donde se pueda desarrollar los 5 ministerios y todos los ministerios otros que deberían funcionar. Y uno de los ministerios será atalaya. De repente usted no es profeta, de repente usted no es no sé, alguno de los 5 ministerios. Pero si Dios la ha llamado a ser atalaya, usted tiene que ser atalaya. Así es. De repente esa es su función, su posición dentro de la iglesia. Pero no todos los atalayas, como les digo, son bien recibidos por eso. Entonces los centinelas o atalayas se caracterizaban por 2 cosas. Tenían que estar vigilando, debían estar alertas y velando para reconocer cuando algo estaba fuera del lugar. Tenían que ser expresivos, pues debían advertir la llegada del peligro con el sonido de sus trompetas. Y esa es una de las, por eso la palabra dice voz de sus atalayas. Tenemos que anunciar el peligro. Nuestra voz se tiene que elevar y hablarle al pueblo, esto está pasando, esto va a venir. Por eso es que los profetas somos atalayas, y somos atalayas en las naciones, los que somos profetas de las naciones. Entonces eso es lo que se veía con los atalayas, esas eran características. Ahora vamos a ver
palabras hebreas para la palabra atalaya, que también habla en el original hebreo cuando se menciona la palabra atalaya también. Entonces tiene que ver con algunos términos hebreos y vamos a ver aquí. Bueno, esta es una palabra un poco complicada, yo no sé si se pronuncia así, pero es satmaj, a mí me parece que se pronuncia así, pero se escribe T-S-A-D-M-A-H, así, satma o satmaj, creo que se pronuncia, que significa inclinarse hacia adelante, mirar a la distancia, ¿no? Esto es lo que hacía el centinela. Tomaba su posición en las paredes de la ciudad y continuamente examinaba el horizonte para ver si había alguna señal del enemigo. Esto lo hacía hora tras hora, día tras día. Podía hacerlo durante meses y nada importante sucedía. Y en esa posición tienes que estar así vigilante. Yo cuando estoy acá tengo que estar vigilando como radar así. Y a veces en continuas horas, ¿no? Entonces aquí nos turnamos, pero acá todos tenemos que fluir en esa función. Dice, pero aunque no pasara nada, dice, él no podía dejar la guardia, porque en un momento el enemigo podría venir. Si el centinela no estaba en guardia, mirando atentamente a la distancia, la ciudad entera estaba en peligro. Y de su vida dependía la vida de toda la ciudad. El término número 2 que vamos a ver es la palabra shamar. Shamar, que significa vigilar, poner un cerco alrededor, defender y proteger. Esta palabra fue utilizada en las instrucciones de Dios a Adán y Eva, por ejemplo, cuando ellos tenían que cuidar el Edén, el jardín del Edén. En Génesis 2:15 leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Guardar. Cada vez que vean la palabra guardar es la palabra shamar. Ellos eran los guardianes del Edén. Ahora, ¿por qué debían guardar el Edén? Debido a la presencia del enemigo. Ellos debían estar en guardia para cuidar su herencia y protegerla. Cuando ellos fallaron en shamar, quiere decir vigilar, guardar el Edén, Dios puso querubines para shamar, vigilar el lugar. Entonces, cuando Adán y Eva no cumplieron esa función, fue ahí que Dios asignó querubines, que los querubines protegieran el jardín del Edén, lo defendieran, lo vigilaran, ¿no? De cualquier peligro. Quiere decir que si te ponen a vigilar algo, va a ser como el vigilante del banco, que si él ve entrar al enemigo, va a tener que dispararle. Entonces, por eso que es un puesto de guerra. Es un puesto de guerra y Dios no pone a cualquiera ahí, les digo. No pone a cualquiera ahí. Porque tiene que ser gente de guerra espiritual. Por eso que continuamente estamos batallando en el mundo espiritual contra el enemigo, contra lo que quiere venir. Y si tenemos que alertar a toda la ciudad, pues tenemos que despertar. Por eso que tenemos que levantar, llamado en la congregación, llamado si es un grupo virtual, así como todo, tengo en toda la red de intercesión de toda Latinoamérica hasta Estados Unidos, de Argentina a Estados Unidos, y los tengo que activar a todos, pues Dios me llama a activar a todos. Así es. ¿Por qué? Porque hay peligro, porque algo está ocurriendo y de eso depende la vida de todos. Entonces, por eso nos tenemos que poner en guardia, ¿no? Por ejemplo, en este mes, ¿qué es lo que Dios nos ha dado justo en eso que estábamos así vigilando y viendo la oposición del enemigo? El Señor nos ha enviado a hacer, por ejemplo, 21 días de oración y ayuno para rompimiento y avance. ¿Por qué? Porque hay una oposición tremenda para entrar a la segunda parte del año, a que se desate la cosecha, a que se desate el rompimiento financiero, a que se desate el avance para la conquista. Porque el enemigo sabe lo que viene. Así que te pone oposición. Entonces, eso nos dio como estrategia, por ejemplo. ¿Y para qué? Para que todos estemos vigilando en este mes también. No solamente orando, ayunando, sino vigilando y dando la batalla, ¿no? Entonces, así es como Dios nos manda hacer. Entonces vamos a ver Génesis 3:24, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Se dan cuenta? Una espada encendida con fuego, que si alguien atravesaba eso le cortaban la cabeza con fuego, para guardar el camino del árbol de la vida. Desde ese día quedó prohibido, ¿no?, que se atravesara ese lugar.
Entonces, los centinelas o atalayas eran importantes para Dios, pues el mismo Dios es un Dios que atalaya, el mismo Dios. Por eso tenemos esa característica de que a veces estamos vigilando constantemente y a veces no dormimos. Y si estamos durmiendo, estamos también vigilando en sueños, en el espíritu. Yo cuando no estoy, obviamente, en la madrugada orando, o de 12 a 3, o de 3 a 6, en la vigilia que sea, si no estoy en ese horario, pues en sueños yo les digo que yo estoy batallando y vigilando. Y ahí Dios me advierte el peligro. Inmediatamente lo tengo que transmitir, ¿no? Y por eso muchas veces parte de la palabra profética que Dios me manda a comunicar, lo he recibido en sueños, vigilando. Entonces, ¿por qué? Porque mi espíritu está despierto. Mi cuerpo puede estar dormido, pero mi espíritu no duerme. Es así, porque esa es la naturaleza del Señor, ¿no? Dice, es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 121, donde dice que Jehová es nuestro guardador, es porque Él es el atalaya del pueblo de Israel. Dice que Él no duerme, Él no descansa. Nosotros estaremos dormidos, pero Él no descansa, Él no duerme. Entonces, muchas veces por eso es que somos atalayas, porque somos gente nocturna, gente de levantarse o muy temprano o de acostarse muy tarde también. A veces es así. Entonces dice acá, así es como Él se revela a sí mismo. Por ejemplo, en Jeremías 1, Dios le dio una visión a Jeremías y le preguntó, ¿qué ves tú, Jeremías? Y Jeremías, ¿qué le dijo? Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y Jehová le estaba diciendo, en otras palabras, yo estoy vigilando atentamente para poner por obra mi palabra. ¿Qué le quiso decir ahí? Obviamente que el árbol de almendro era una figura profética, por ejemplo. Era un árbol importante en los tiempos bíblicos. Y hay algo más relacionado, dice, con ese árbol, que este árbol era la señal indicadora de la llegada de la primavera. Este árbol era un símbolo de la llegada de la primavera en Israel, obviamente porque el tiempo es diferente que acá, que obviamente que en Latinoamérica. En Israel y Europa es lo mismo. A través de todo el invierno, el árbol del almendro estaba todo el tiempo alerta, siempre listo para florecer, y estaba siempre en guardia, alerta a la llegada de la primavera, esperando por la nueva estación. Mientras los demás árboles parecían estar dormidos, dice, el árbol de almendro estaba velando, esperando que la estación cambiara. Por eso es el primero que florece. Acuérdense de la vara que floreció de Aarón, fue una vara de almendro. Entonces dice, de repente a medianoche parece que la primavera está llegando. El árbol conocía que el tiempo había llegado y comenzaba a brotar y florecer. Entonces el árbol de almendro era una figura profética porque era una señal indudable de la llegada de la primavera. Antes que los demás árboles despertaran, ¿no? Antes aún que las hojas salieran en las ramas. Por eso la palabra hebrea para el árbol de almendro es shaket, que viene de la raíz de la palabra vigilar, estar en guardia, mantenerse vigilado, ¿no? Estar alerta, ser un atalaya. ¿Qué quiere decir esto? El árbol de almendro es una figura profética de todo cristiano intercesor. Es una figura profética porque siempre hay que estar en alerta, siempre hay que estar con ese radar de percibir en el espíritu, de estar activado todos tus sentidos espirituales. Y conforme recibes señal de peligro, tienes que ponerte a orar, interceder. Y si no sabes por qué vas a interceder, porque de repente no lo estás viendo totalmente, pues tienes que orar en lenguas para que recibas la revelación, qué es lo que está pasando. Entonces eso tiene que pasar. ¿Y por qué? Porque un intercesor es aquel que está en guardia. Los intercesores tienen que estar en guardia, ¿no? Le digo, son los guardianes del muro. Cuando todos están durmiendo, el intercesor está alerta y vigilante acerca de los cambios de estación espiritual. Es por eso que los profetas, que obviamente muchas veces nos toca ser atalayas y ser intercesores, o estar vigilando los muros o volando, ¿no? O en la posición que Dios nos ponga, o en la torre, vamos a ver que nosotros inmediatamente percibimos y discernimos los tiempos. Cuando la estación cambia, la estación espiritual, no solo las estaciones de las 4 estaciones normales que se ven naturalmente, no, las estaciones espirituales, las percibimos, las vemos, las sentimos, las olemos.
aún las escuchamos. Cuando escuchamos vientos de cambio, empiezan a soplar sobre nosotros. Escuchamos el sonido, escuchamos los sonidos del cielo, qué es lo que se está desatando. Entonces es eso, ¿no? Entonces, todo intercesor lo sabe. Por eso es que cuando yo suelto la palabra profética de lo que está viniendo, muchos intercesores dicen, amén, es lo que yo he recibido, sí, yo también, Dios me habló, Dios me mostró. Lógico, porque estamos en el mismo espíritu. Entonces es eso, ¿no? Entonces nosotros debemos ser así como el árbol del almendro, estar siempre en guardia para que el enemigo no nos agarre de sorpresa. Pues, y por eso la palabra mismo dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. ¿Dónde estás que no estás vigilando? Porque el enemigo está queriendo devorarte. Y también acuérdense las vírgenes, la parábola de las vírgenes sabias y las vírgenes imprudentes. Obviamente las sabias sabían vigilar y cuidar el aceite. Y tenían que estar constantemente, si se iba consumiendo, llenando el aceite. ¿No? Esa es una figura también para la iglesia, que tenemos que estar vigilando, cuidando la unción del Espíritu Santo. Y bueno, así es como también igual Dios está velando cuidadosamente y esperando el tiempo indicado para hacer que cada promesa sea cumplida en nuestra vida. A veces decimos, Señor, pero ¿qué pasa que todavía mi promesa no es cumplida? Es porque todavía se tienen que cumplir los tiempos, y los tiempos dependen muchas veces de nuestro progreso, de nuestro crecimiento. Entonces, no puede el Señor desatar algo en tu vida para el cual todavía tú no estás preparado ni espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Entonces, todo se tiene que alinear. Tienes que estar preparado para recibir tu rompimiento. Tienes que estar preparado para recibir tu promoción. Tienes que estar preparado para recibir avivamiento. Tienes que estar preparado para recibir cada promesa que Dios te ha dicho. Y la palabra dice que cada palabra de Dios es probada 7 veces en el fuego. Entonces imagínate que tienes que pagar no solo un precio de seguir a Cristo, sino pasar el fuego. Parte de eso es eso, ¿no? Entonces eso hay que estar muy vigilantes y cumplir nuestra labor, nuestra función. Entonces Jeremías era uno justamente de esos profetas que tenía que estar vigilando sobre la ciudad, pero lamentablemente no le recibían. No recibían su palabra, pero él cumplía con advertir, él cumplía con decir, él cumplía, así te rechacen, así te boten, así te tiran al pozo como lo tiraban Jeremías, tú tienes que cumplir en decir la palabra, porque acuérdense lo que dice, obviamente, la misma palabra de Dios. Vamos a ver que justamente uno de los profetas al que Dios sí lo llamó a ese puesto de vigilancia, ¿no? Generalmente los profetas son atalayas o intercesores, o ambas funciones, no sabemos, depende de lo que Dios quiera darles. Vemos en Ezequiel 33 el deber del atalaya, y ahí habla todo lo que dice, ¿no? A él sí lo puso en esa función, porque en esa época pues tenían un peligro inminente. Y muchos profetas cumplían su función de atalayas cuando advertían a los reyes del peligro que iba a venir, y Jeremías era uno de ellos, pero no le quisieron escuchar, no lo quisieron, lo acusaron de falso profeta, lo odiaron, prácticamente lo expulsaron, lo metieron en la cárcel, sufrió todo lo que tuvo que sufrir, pero él no pudo dejar de hablar, que quería él cerrar su boca en un momento, pero ya vemos en el libro de Lamentaciones todo el proceso que él pasa, ¿no? Entonces, ese es generalmente lo que va a pasar a veces con los profetas, ¿no? Pero vemos cuando el Señor habla del deber del atalaya, vamos a ver lo que le dice a Ezequiel. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta,
y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces, muchas personas las pone como atalayas en la casa de Israel. ¿Qué significa? Que van a ser atalayas, centinelas, vigilando sobre el pueblo de Dios. Iglesia, congregación donde Dios te ponga, te va a poner a ser atalaya. Así es. Eso fue lo que le envió a Ezequiel a hacer. Seas profeta, no seas profeta, pero es un llamado profético. Y oirás la palabra, dice, de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Entonces, muchas veces los atalayas estamos llamados a amonestar, si es que tenemos la autoridad de hacerlo de parte de Dios, si es que Él nos manda. Pero el problema es que muchas veces nos vamos a encontrar con ciertos líderes religiosos, con ciertos pastores orgullosos que no aceptan la amonestación de parte de Dios y no entienden que un profeta representa a Dios en la tierra. No entienden la autoridad y el manto de un profeta. Y tampoco reciben de parte de Dios la palabra de un atalaya, porque es como que si les dijeras que ellos están ciegos y ellos no ven y solo tú lo estás viendo. Así seas un recién nacido de nuevo, que tiene esta función que Dios lo va entrenando en ser atalaya, no te reciben, te tratan de rechazar y te tratan de hacer menos, y aún de decirte que eres falso, que eres brujo, no sé qué. Pero entonces tú tienes que entender esto, porque esto es crucial para toda atalaya. El deber del atalaya, su función la tiene que cumplir al pie de la letra. Hay de ti que si no hablas, no importa si le tienes que ir a dar el mensaje, no sé, al pastor más reconocido, o al superapóstol ungido, no sé a quién, o a repente a un gobernante de la tierra o un rey. Delante de Dios todos son iguales. Claro que vas a ir con mucho respeto a hablarle, pero le tienes que decir lo que Dios dice. Si hay un peligro de advertencia, tienes que decir, soltar el mensaje. Y hay de ellos si no escuchan, porque ya el Señor les demandará a ellos. Pero si eres tú el que tiene que dar el mensaje, ojo con esto, la sangre de ellos será demandada sobre ti. Sobre ti. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si hasta ahora no lo has entendido, pídele perdón a Dios, pídele perdón al Espíritu Santo. Si hasta ahora no has cumplido esta función, si Dios te está llamando, te está advirtiendo en sueños, te está mostrando en visiones, te está hablando el Espíritu del Señor y no le estás haciendo caso, estás en rebeldía, estás cometiendo más que pecado, ya estás en una iniquidad. Y a veces muchos de los problemas que puedes estar batallando es porque no estás cumpliendo tu función o tu deber. Entonces es importante que lo hagas y que lo digas. Y si cuando tienes que llevar una palabra de corrección a alguien, también, obviamente, entrégalo con la palabra y entrégaselo. Y simplemente. Si estás en una congregación, obviamente hay autoridades. Y se los entregas a las autoridades o le pides, obviamente, el consentimiento de entregar esa palabra si es para la congregación. Si es para un hermano o hermana, simplemente dale la palabra. Si no lo quieres decir hablado, hazlo por escrito, pero entrégaselo de alguna manera, ¿no? Y si ya el pastor te manda a llamar, porque hay pastores que obviamente si la palabra es fuerte, es mejor que vayas acompañado de una autoridad que te pueda apoyar, sobre todo si no, ¿cómo se dice? No figuras pues dentro del liderazgo ministerial o algo así. Porque hay personas que no aceptan que Dios le pueda hablar a una persona tan recién, ¿no? Recién nueva y todo eso. Y otros se ofenden, eso es peor. Pero entonces tú tienes que estar muy claro en tu función y tu deber. Si a ti te ha llamado Dios a hacer esto, pues tienes que cumplir tu deber. Es algo que yo aprendí desde que yo recibí esta función de atalaya, pues tengo que hacerlo. Así me tiran piedras, pues no importa, pues yo lo tengo que decir. Y ahora si lo digo, pues ahora Dios me manda a enviar, a hacer mensajes de advertencia a naciones. Tengo que ir a predicar a congregaciones y soltar palabra para las naciones. Y eso es cuando tú cumples otra función. Pero aquí está hablando del de la congregación, del que vigila sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. También, si algo está pasando, tienes que informarlo. Infórmalo, entrégalo a las autoridades. Ellos tendrán que discernir. Si ellos no lo aceptan,
la sangre, lo que pase, es decir, lo de la sangre es si pasa alguna desgracia o el peligro que Dios está advirtiendo pasa, depende de ellos, es culpa de ellos, pero tú liberaste el mensaje, cumpliste con tu función y delante de Dios vas a estar bien alineado en el nombre de Jesús. Amén. Eso era lo importante que quería recalcarlo. Y bueno, decirles que obviamente guardador significa, ¿no? Acuérdense de este salmo. A ver, espérense. Hay 2 salmos en verdad en los que Dios habla con esto de guardar. Entonces vamos a ver uno. Es este salmo. El Salmo 121 es uno, ¿no? Donde dice Jehová es tu guardador. Entonces Jehová es tu shamar, Jehová es tu atalaya, tu centinela, tu vigilante, ¿no? Ese es uno. Pero hay otro que es el Salmo 127. Y lo vamos a ver más adelante. También habla de que Jehová es nuestro guardador. Y vamos a ver lo que viene. Entonces un vigilante es un centinela que cuida bien, sea en horarios diurnos, pero también en horarios nocturnos. Es decir, cuando todos duermen, hay alguien que está cuidando sus bienes porque de eso depende su trabajo y su salario, ¿no? Entonces vemos los vigilantes, en Perú se dice guachima, los vigilantes, los guardianes, que se quedan de noche y ellos no pueden cabecear, ellos tienen que dormir en la mañana para vigilar en la noche. Yo recuerdo cuando tenía que trabajar de noche, madrugada, haciendo puesto de vigilante nocturno, de recepcionista y vigilante nocturno, yo tenía que dormir en las mañanas y en la noche yo tenía que trabajar. Y saben que eso a mí me entrenó mucho para la función de siempre estar despierta de noche. Pues hay gente que me dice, María, no sé si estarás durmiendo. No, yo no estoy durmiendo, porque yo me duermo tarde. Pero obviamente porque estoy trabajando, porque estoy vigilando, porque estoy intercediendo, porque estoy obviamente, a veces por diferencias de horas con Latinoamérica, no me puedo acostar antes de las 12, para mí es muy difícil. Y aparte por lo que he sido entrenada en trabajar en horarios nocturnos, entonces todo eso a mí me ayudaba porque cuando yo me quedaba justo en ese horario nocturno de trabajar durante toda la noche, y la madrugada, Dios me entrenó para interceder y ser atalaya. Ahí yo empezaba, me conectaba con el Espíritu Santo. O sea, yo lo tenía como un lugar que en las horas libres que yo tenía, yo podía hacer eso. A mí me encantaba, obviamente, eso. Pero sí, obviamente cansa. Si es cansado, es exhausto. Entonces había días que ya yo no podía pues estar continuamente en eso, pero sí me acostumbré mucho a trabajar de noche y por eso que de noche como que hasta que recibía más revelación, no sé, pero algo que a mí me ocurría, algo que a mí me ocurre. En esa unción de la noche se recibe mucho, después de la medianoche, sobre todo de unción de guerra. Es muy importante, una importante función horario para mí. Bueno, el principal atalaya o centinela es Dios. De Él viene esa función. Él es un Dios que vigila, que cuida. Por eso en la Biblia se nos dice que Jehová es nuestro guardador, conforme dice el Salmo 121, y que Él vela sobre su palabra para llevarla a cabo, como vimos en Jeremías 1, cuando habla lo de la vara de almendro, el árbol del almendro. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ninguna de nuestras vigilias vale algo si no está el Señor. Eso es algo también importante. Si el Señor no está ordenando la vigilia o poniéndote a vigilar, pues en vano es, ¿no? Porque ahí dice, Él va a mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y es por eso que Dios va a tratar tanto con tu corazón, porque para que Dios te revele los misterios, los secretos y todo lo que está pasando en el mundo espiritual, necesitas tener un corazón humilde, que significa el ser dependiente total de Dios. No ser una persona autosuficiente, que yo lo puedo, que yo lo sé todo, no. Necesitas tener un corazón enseñable, un corazón dócil, un corazón amable, un corazón conforme al corazón de Dios como lo tenía David. Por eso David era muy experto en ser vigilante, en ser centinela. Era centinela en la noche, era centinela en la mañana.
Y a veces pasa eso, que uno se acuesta de noche esperando ahí la conexión con el Señor y todo lo que te muestra. Y si el Señor viene, viene. Y si el Señor no viene, igual lo espero. Y a veces también de mañana te levantas y lo esperas y lo anhelas y también, ¿no? Entonces eso le pasaba mucho a David, por eso que él sabía de esto. Entonces en el Salmo 127:1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, ¿no? ¿Qué significa? Que si Dios no está con nosotros, en vano, porque así pongas los guardias y ejército que pongas, el enemigo va a venir, porque si Dios no está sobre esa ciudad vigilando, guardando, en vano estamos vigilando. Y no solo el Señor es un guardia vigilador, sino que los ángeles que de Dios también velan y vigilan. Esa es una de las funciones, ¿se acuerdan? Del ministerio de los ángeles, de vigilar y guardar, ¿no? Entonces, una de las palabras hebreas para la palabra ángel es irín, que significa centinela vigilante. Los ángeles velan por la voluntad y los propósitos de Dios que se cumplan. Ellos son enviados para guardar al pueblo de Dios y velar sobre la herencia de ellos. ¿Qué significa? Que si ellos están velando por la voluntad y los propósitos de Dios, tú tienes que orar por la perfecta voluntad de Dios y querer cumplir el propósito de Dios. Entonces, conforme tú oras con la palabra de Dios, ellos se mueven. Nosotros no le damos órdenes a los ángeles de hacer algo o no hacerlo. No. Nosotros declaramos la palabra y pedimos al Señor que envíe a sus ángeles en nuestra ayuda conforme dice su palabra que Él envía ayuda por medio de sus ángeles. Señor, te pedimos que envíes a tus ángeles para que nos ayuden en esta situación y tal, ¿no? Que si hay guerra, pues Señor, envía a tus ángeles guerreros a que nos ayuden a dar esta batalla. Pero nosotros no podemos ordenar a los ángeles. Ellos se van a movilizar conforme a nuestras palabras, conforme si Dios te manda a decretar, a proclamar, que ya lo vamos a ver en lo que es intercesión profética, cuando voy a compartir ese video, porque te está llevando a otro nivel y te está llevando a la guerra espiritual, pues se van a desatar ángeles guerreros. Si tú estás orando por ministraciones, si tú estás orando también por ejemplo, sanidad y todo eso, pues se van a desatar ángeles ministradores que van a venir a ayudarte, ¿no? Y así. Y en todo eso el Señor va a seguirse, obviamente, moviendo y organizando todo para que ellos cumplan también su función. Entonces, Él los va a enviar conforme Él ve que nos alineamos con el cielo y la tierra por medio de su palabra y su voluntad. Y para que se cumplan sus propósitos, ¿no? Y como ya vimos también, ahí asignó querubines para velar sobre el Edén cuando Adán y Eva perdieron esa función de ser atalayas de su propio jardín del Edén, su propia herencia, la perdieron. Nosotros también estar vigilando. Vemos que en el Nuevo Testamento se nos exhorta a ser atalayas y velar a todos. Entonces, todos en verdad, por ejemplo, una madre generalmente es la atalaya en la familia, una madre, porque las madres están acostumbradas a levantarse temprano por sus hijos, a velar por el bienestar de sus hijos o de su hogar o de su esposo. Generalmente son las que cumplen esa función. Por eso generalmente, aun si están dormidas, ellas reciben sueños, o el esposo también. El esposo vigila más por la seguridad de la casa, pero dentro generalmente es la mujer, la que es la atalaya, la que ve la situación espiritual, generalmente, no digo todos, a veces es el hombre, a veces el varón, a veces el varón es más atalaya que la mujer, ¿no? Pero pasa así. Entonces Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, ahí nos manda como iglesia, a todos, porque la iglesia toda debe vigilar, todos deben estar vigilando. Dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿no? Eso es la oración constante que debemos hacer, porque ya en el Nuevo Testamento ya no es como el Antiguo Testamento, donde solo se llamaba a los profetas a ser atalayas. Aquí, como les digo, se está llamando a toda la iglesia. Por eso les digo, a veces no es que usted sea profeta, simplemente es que su función y Dios se lo está marcando muy fuertemente su llamado de atalaya, de ser un atalaya, es alguien que vigile, o de ser un intercesor, alguien que esté vigilando también. Entonces aquí es más que nada como intercesores, que toda la iglesia debe ser intercesora, toda la iglesia debe vigilar,
Debería ser así, pero hay gente que sí está específicamente puesta en esa función de intercesión, en un ministerio de intercesión o un ministerio de atalayas, ¿no? Que van combinados ahí. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces vamos a decir qué es lo que es o lo que se puede entender que es un atalaya espiritual. ¿Qué puede ser? Es uno que ve espiritualmente. Por eso los atalayas ven. Los atalayas generalmente son videntes. Todos son videntes, porque es imposible tener un atalaya que no vea. Quizá hay intercesores que no ven, pero sí sienten, perciben, escuchan. Algunos sí ven, algunos tienen don de evidencia, algunos intercesores, sobre todo intercesores proféticos. Pero generalmente son los atalayas que tienen ese don de ver en el espíritu. Por eso que ellos todo ven. Por eso vemos en el espíritu. Entonces, cuando nacemos físicamente tenemos la capacidad de ver naturalmente, pero para la visión espiritual es necesaria la unción. Entonces, ahí vas a tener la unción del atalaya. Entonces, eso es algo diferente. Como ya hemos visto, hay un llamado a que toda la iglesia ore y vele. O sea, que esté vigilando. Pero no todos van a fluir, y ahora sí podemos ver la diferencia, con la unción del atalaya, que es el que está ungido y va a estar ungido sus ojos para ver en el espíritu. Y se les va a reconocer por eso. Entonces, la unción del atalaya se puede definir de la siguiente manera. Es la capacidad divina de ver las cosas que Dios quiere que veamos para unirnos a Él en su obra. Esta unción llega a estar disponible para nosotros cuando nacemos de nuevo espiritualmente, y Jesús lo dijo en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y sobre todo conocer los misterios del reino de Dios. Entonces, si hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de ver la realidad del reino espiritual donde Dios reina y donde las fuerzas demoníacas intentan resistir el reinado del Señor. Es por eso que tenemos la guerra espiritual. No es porque Jesús no haya derrotado, no, Jesús ya derrotó al enemigo y todo eso, pero él no ha entendido su posición de derrota. Él quiere todavía prevalecer en la tierra, porque todavía no regresa el Señor Jesús a expulsarlo definitivamente. Para eso le ha delegado la autoridad a la iglesia. Entonces, parte de ese ejército son los atalayas, los que ven en el espíritu, los que vigilan sobre congregaciones, sobre iglesias y sobre todo sobre naciones. ¿Ok? Entonces es algo diferente totalmente y es un ministerio de guerra espiritual. Es un ministerio, está llamado a la guerra espiritual. Es así, no hay más, porque te va a hacer ver todo lo del enemigo. Entonces, ¿por qué a veces la gente dice, ay, todo ves el enemigo? No, no es eso, sino que a veces nos toca ver, pues a veces es así, ¿qué vamos a hacer? Porque el enemigo justamente está haciendo eso, él quiere resistir el reinado. Cada vez tú quieres establecer el reino de Dios en tu casa, se va a levantar el enemigo. Si quieres establecer el reino de Dios en tu ciudad, en tu distrito, en tu trabajo, se te va a oponer, va a haber resistencia. Entonces necesitas ver en el espíritu qué es lo que está pasando para saber cómo interceder. Por eso tienes que velar para que veas qué está pasando en el mundo espiritual y luego tienes que interceder para que en la intercesión, y ya esa va a ser la otra parte, que va a ser lo de la intercesión profética, intercedas de una manera más profunda en el espíritu, ya haciendo la guerra espiritual. Amén. Y por eso es que hay guerra espiritual, porque hay resistencia al enemigo, no quiere, él está obstinado en poner oposición a la iglesia, porque la iglesia es a la que se le ha delegado la autoridad que a Jesús se le entregó en la tierra. Entonces, hasta que él no regrese, nosotros somos los que tenemos que estar vigilando en toda la tierra. Y por eso él nos quiere robar eso también. Ahora, vamos a rápidamente ver las 7 características de un buen atalaya. Ahora, ¿cómo tú puedes cumplir tu función dentro de la iglesia, sobre todo? ¿Cómo puedes cumplir tu función? De la misma manera que una madre cuida a un hijo, cuando vela sobre él porque está enfermo, ¿no? O vela sobre él porque ha salido a una reunión o va al colegio. De la misma manera, pues tenemos que estar pendientes, velando, vigilando. Por eso a veces los hijos, ¿no? Creemos que nuestras madres
Todos nos quieren vigilar o todos nos quieren controlar. Si la madre tiene miedo, la madre va a controlar. Pero si la madre sabe descansar en Dios, la madre solo va a vigilar y va a velar y va a dar un buen consejo. Y va a interceder para velar por sus hijos y por su hogar y también por los esposos. Pero vamos a ver que ya cuando es por la congregación, ya por una iglesia, por una nación, por una ciudad y por otras naciones, ya es diferente, ya es una unción mayor, es la unción de la atalaya. Entonces puede ser que tú tengas ya la unción, ya tengo la unción, pero ¿cómo es que tengo que ser un buen atalaya? ¿Cómo puedo cumplir bien mi función, mi ministerio de atalaya? Entonces lo primero que debemos hacer para ser buenos atalayas espirituales es que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alimentarnos de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a vencer al enemigo si no tienes tu espada, la espada del Espíritu, ¿no? La espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Por medio de la palabra fue que Jesús venció al enemigo cuando estuvo 40 días obviamente de ayuno. Estaba orando, obviamente no estaba sentado, sino que estaba orando y ayunando contra 40 días. Y obviamente él era la palabra, él era la palabra. Entonces, solo por medio de la palabra se puede vencer al enemigo y él tenía la palabra porque lo instruyeron en la palabra y ya había recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también le hacía recordar la palabra y él sacó la palabra y por medio de la palabra venció al enemigo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Entonces tenemos que conocer bien la palabra, practicarla y otra de las cosas, advertencia aquí para los atalayas. Puede ser que tú sepas mucho de palabra, pero si tú no obedeces la palabra, si tú no la practicas, pierdes autoridad frente al enemigo y es ahí donde el enemigo te va a revolcar. Es ahí donde vas a decir, ay, no sé por qué el enemigo me ataca tanto. El ataque siempre va a venir, el contraataque siempre va a venir, pero no te va a dañar si tú estás bien alineado con Dios. Y si tú tomas autoridad en el nombre de Jesús y reprendes al diablo. Porque por eso dice, resiste al diablo y huirá. Pero si él te está haciendo ahí, oponiendo, y tú tomas autoridad, estando bien alineado con Dios, no vas a perder la autoridad. Pero el problema es cuando los que están llamados a ser atalayas no están bien alineados con Dios, están viviendo una doble vida, no obedecen al Señor, no hablan o predican lo que viven y encima si no están, si están en rebeldía, no obedeciendo lo que Dios les ha dicho, pues es peor, ¿no? Entonces es importante eso, que entiendas que te tienes que alimentar de la palabra, que tienes que vivir la palabra, que tienes que predicar la palabra, practicarla, ponerla por obra. Es importante eso, porque si no, el enemigo sabe quién tiene la palabra, quién no tiene la palabra. El que no se alimenta bien va a estar débil y el enemigo va a saber cómo atacarte, pero para dañarte y destruirte. Porque el enemigo siempre va a atacar, pero si yo estoy bien armada, bien reforzada, el ataque va a rebotar, no me va a dañar. Porque estoy bien alineada y bien armada y bien en orden con Dios y tomo autoridad en el nombre de Jesús. Eso es importante para tu atalaya, ¿no? Entonces, es eso lo que tenemos que hacer, poner en práctica todo eso. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros, tal como lo decía Pablo, ¿no? Por ejemplo, a todos se nos llama a escudriñar la palabra de Dios, a todos se nos dice que tenemos que estudiar, ser discípulos. Por eso que hay personas que son atalayas, pero no siguen ningún discipulado. Entonces, ¿de qué te vas a alimentar? ¿Cómo vas a ser entrenado en la palabra de Dios? Entonces, eso es importante, que no solo que leas tu Biblia, sino que también sigas un discipulado, que lleves una vida de devocional. Tienes que leer tu Biblia, llevar una vida devocional, hacer tu devocional todos los días y también seguir un discipulado, estar en un instituto bíblico, seguir estudios bíblicos para que aprendas más, para que seas entrenado también. Entonces, yo le doy gracias a Dios por ¿cómo se llama? El equipo de intercesión y guerra espiritual que yo tengo. Gracias a Dios, muchas de ellas son atalayas. Gloria a Dios. Entonces estamos siguiendo justamente las enseñanzas a través de cada equipo, cada escuela que tenemos. Entonces eso es importante, que nosotros aprendamos eso. Entonces
Eso va a ser tu primera característica como buen atalaya. Sabes cómo usar la palabra de Dios correctamente con autoridad y no la pierdes porque eres un buen discípulo de Jesús lleno de la palabra de Dios. La palabra mora abundantemente en ti. Número 2, un buen atalaya debe entender que es enviado por Dios. Eso es muy importante. No te salgas de tu alineamiento. No te adelantes a hacer nada que Dios no te haya enviado a hacer. Porque si no, no vas a tener respaldo de Dios. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Vamos a ver que todo esto de lo que es ser atalaya es justamente, tiene que ver con Ezequiel 33, justamente, ¿no? Y para esto, obviamente, el Señor le da palabra. Por eso Ezequiel 33 dice, vino a mí palabra de Jehová. Ya, tú recibes la palabra, está bien. Pero luego tienes que ser enviado, ¿no? Eso también tienes que seguir. Entonces, vemos el envío de Ezequiel, y vamos a ver el llamado de Ezequiel, porque a Ezequiel Dios lo llamó justamente a ser un atalaya en su pueblo, pero Dios le advirtió muchas cosas a Ezequiel, ¿no? Entonces, cuando Dios lo llama a Ezequiel, vamos a ver que hay muchas cosas que él tiene que enfrentar y confrontar, porque al pueblo que Dios le enviaba no era fácil, no era nada fácil. Entonces, eso es algo que él tenía que ver, ¿no? Específicamente. A ver, déjenme ver esta parte de acá. A ver, a él lo pone específicamente como el atalaya de Israel, así de simple. El Señor le hace a él, por eso, viajar en visiones. A él lo toma en el espíritu y le hace ver muchas cosas. Por eso era un profeta vidente. Acá está, ya lo encontré. Ezequiel 2. Ezequiel 2 marca el llamado de Ezequiel, ¿no? Y ahí dice, y por eso vamos a ver las características de un buen atalaya. ¿Qué es lo que le dice que tiene que ser? ¿No? Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo cuando lo llame Ezequiel. Y dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí, porque antes era así, no había bautizo del Espíritu Santo, derramamiento del Espíritu Santo, no había. El Espíritu de Dios tenía que entrar en ti. Y dice, y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día, ¿no? Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás así. Entonces ahí él está llevando una palabra que Dios le está dando. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces depende de tu envío, tú vas a saber a qué tipo de persona vas a ir. Y ahí ya le estaba advirtiendo que eran obviamente gente de duro rostro y empedernido corazón. Es como el pueblo prácticamente que me ha enviado acá a Noruega, ellos son así. El día que Dios me iba a enviar acá a Europa, especialmente a Noruega, a mí me dio esa palabra. Me dijo, esto es parte de tu llamado. Tu función de atalaya la vas a cumplir, sobre atalaya, sobre las naciones, sobre todo en este país, va a ser así. Son gente de duro corazón, de rostro muy duro y de corazón muy empedernido. Y son gente rebelde. Entonces la nueva generación sí está naciendo con un corazón más dócil, pero la antigua generación es así, tal cual. Por eso que yo cuando recibí esa palabra, yo me identifiqué tanto con Ezequiel en ese sentido y en cumplir el deber de la atalaya. Y también con la palabra de Jeremías que me envió el Señor acá. Te envió como profeta a las naciones y que todo eso, que iban a pelear contra mí, pero que no me iban a vencer porque Él estaba conmigo y Él me iba a respaldar, ¿no? Y eso es lo que ha pasado gracias al Señor. Entonces, esa es la segunda característica de un buen atalaya. Tiene que saber que fue Dios el que lo envió. Si Dios no te envió, no vayas ni a la esquina, te lo digo. Y no vayas a soltar algo. Cuando tú recibes algo en visión o en palabra, lo que sea, ora
ora, intercede, ora, intercede. Entonces la atalaya tiene que interceder. Ya vio, ya recibió, y si recibes una palabra, pues ora para que Dios te dé sabiduría de qué manera la vas a entregar, cuándo la vas a entregar y a quién la vas a entregar. Eso es importante que sepas. Entonces Dios envió a Ezequiel a predicarle el mensaje a Israel. Sin embargo, hoy Dios ya nos envía a todo el mundo, ¿no? Antes solo obviamente enviaba a los profetas, pero ahora ya tiene el Señor voces proféticas por todo el mundo, porque ahora todos tienen el Espíritu de Dios y todos pueden profetizar, o todos pueden también ver en el Espíritu o escuchar en el Espíritu, también si tienen un mensaje para entregar. Y ahora Dios que nos envía a todo el mundo, a toda criatura, ¿no? Es Dios quien nos envía, no es el pastor, no es mandato de un hombre, sino de Dios a predicar el Evangelio. Es nuestra misión dada por nuestro Señor, quien tiene toda la autoridad para enviarnos. Así que debemos ir sin miedo, sin demora, sin vacilar, sin dudar, sin quedarnos estancados o sin mirar si otros lo hacen o no lo hacen. El Señor Jesús dio este mandato de la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Hay gente que me dice, obviamente, es distinto cuando hay mucha gente, y eso es lo que pasa acá, pasa mucho aquí en Escandinavia, sobre todo, que es toda la región del norte de Europa. La gente está sentada esperando que el pastor lo envíe, cuando el Señor ha dado la gran comisión. No tienes que esperar. Es distinto a que te nombre ministro, eso es otra cosa. Eso es un trabajo para la iglesia y en autoridad, y que tienes que seguir, obviamente, reglas y discipulados y graduaciones y no sé qué tanta cosa. Pero el Señor nos envía a dar testimonio de Él a toda criatura, y vas a tener que predicar el Evangelio, ¿no? Y cuando ya seas creyente maduro, pues te va a enviar hasta bautizar. Cuando ya estés, ¿no? Sobre todo los evangelistas. Entonces no podemos estar esperando que solo el pastor haga todo, que si el pastor me mandó, no me mandó, ¿no? Solamente le tienes que decir, sí, informarle al pastor, mire, yo estoy recibiendo de parte de Dios que tengo que hacer esto, tengo que cumplir la gran comisión, y porque ya Dios me lo está demandando. Y si es un buen pastor que está conectado con el Espíritu, va a decir, hijo, sí, anda. Pero de repente va a decir, anda de a dos o anda con un grupo, no sé, pero te va a apoyar. Pero obviamente si estás solo y de repente ya recibiste de parte de Dios ir a hablar, pues tienes que empezar a hacerlo. Porque Dios también nos va a demandar si no estamos cumpliendo la gran comisión, que es una comisión obviamente evangelística. Y es una comisión misionera, porque hay que ir a todo el mundo, que es prácticamente lo que hacemos nosotros. Aparte de que hacemos misiones, obviamente, apostólicas, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Pero tienes que estar bien confirmado que es Dios. Si es Dios el que te envía, Dios te respalda. Dios te va a respaldar, va a poner el querer como el hacer en que tus pastores te den la bendición y que te envíen obviamente también, respaldado por ellos. Pero es así, ¿ok? Número 3. Un buen atalaya va a tener oposición. Por eso les digo, va a haber resistencia, va a haber guerra, va a haber ataques. Claro que sí, eso es normal. No esperes estar en la guerra sin tener ataques, o sea, es ilógico. Anda a ver si alguien en la guerra de Ucrania y Rusia va a esperar que no le ataquen. No, están ataque contra ataque, ataque contra ataque, ataque contra ataque. Así es la guerra. Entonces lo mismo es así, pero tú tienes que resistir para que él huya. Tú le tienes que dar la resistencia. Entonces, ¿vas a tener oposición? Claro que sí, siempre vamos a tener oposición. Porque vamos a ver lo que le dice a Ezequiel en su llamado en el versículo 7 y versículo 9. Dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué quiere decir? No te van a oír. Y eso a mí Dios me lo advirtió acá. No te van a oír, Marian, pero tú vas a ir a hablar mi palabra. Y así he tenido que predicar y he tenido que decir palabra que he tenido que dar. Así es. Y luego, ¿qué le dice? Vamos a ver. En el 8 dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Por eso, escúchame a mí. No importa si ellos no me escuchan, pero tú me tienes que escuchar. Entonces tienes que escuchar. ¿No? No seas rebelde como la casa rebelde de ellos. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí, obviamente, antes los profetas hacían actos proféticos de comer algo porque
Ahora sabemos que es el pan de vida de Jesús, que es lo que tenemos que comer. Y de eso, por eso, si yo no como palabra de Dios, yo no les puedo dar palabra a ustedes. No puedo, ¿de dónde? O sea, no es algo mío, es algo del Espíritu. Entonces yo tengo que comer, ¿no? Y por eso luego dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro, ¿no? Porque proféticamente le estaba diciendo, así es la función de mis profetas y de mis atalayas que van a recibir de mí la palabra y la van a comer. Por eso tú la vas a comer. Y cuando la palabra tú la digieras recién ahí, ¿no? Vas a poder dar el mensaje cuando Dios te envíe. Entonces, eso también es algo que tenemos que estar muy atentos y vigilantes. Entonces, tanto Dios le advirtió de que iba a ser una casa rebelde, ¿no? Lo mismo va a pasar en cada misión que vas a cumplir. A veces no te van a escuchar, a veces sí te van a escuchar. Y si te manda con gente rebelde, pues definitivamente no te van a escuchar. Pero ya Dios no va a decir que no envió a nadie. No le van a decir al Señor, ay, no me enviaste esa ayuda, no me advertiste. No, el Señor no le van a poder reclamar nada de eso. Entonces un buen atalaya pregona el juicio y la salvación también del juicio, porque los juicios son para arrepentimiento. No es para condenación jamás. Obviamente el mismo Señor Jesús tuvo mucha oposición y lo mismo como buenos atalayas la vamos a tener nosotros también. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, así lo dice 2 Timoteo 3:12. Así que si usted ha decidido vivir una vida con Cristo Jesús, va a haber persecución, pero también hay victoria, hay recompensa. Pero va a haber oposición, va a haber persecución, eso es definitivo. Más si el avance de la iglesia está yendo hacia un avivamiento mundial, más vamos a tener. Todos van a pasar eso. Vamos a ver número 4, un buen atalaya entiende que la obra se hace en el poder de Dios, nunca lo hace en su fuerza, nunca. ¿No? Como lo vimos ahí en el 8, en el versículo 8, vamos a recapitular. El versículo 8 dice, ¿no? Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde. Hay una parte donde le dice, no tengas miedo, dice en el 6, tu hijo de hombre, no les temas. Acá sí le confirma a él, a Ezequiel, que él es profeta, porque le dice en el 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, dice, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces a muchos profetas por eso nos envía ahí. O sea, yo recuerdo que varias veces Dios me ha enviado a declarar algunos peligros que van a pasar y que si no hicieran tal cosa que Dios dice, pues que ellos iban a sufrir las consecuencias, ¿no? Y luego me dijeron, Marian, tal cual lo dijiste, mira que no recibieron, que no sé qué, y pasó eso. Bueno, no les va a quedar dudas que Dios no envió profeta pues a ese lugar, porque pasó lo que pasó lo que pasó, así de simple. Porque no fue palabra mía, fue palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que tú sueltas la palabra, y la palabra dice, tal cual lo dice el libro de Isaías, que la palabra de Dios no regresa vacía a el Señor, que la palabra va a cumplir y se va a cumplir lo que Él ha establecido. Por eso el atalaya tiene que declarar la palabra, soltar la palabra. Así, lo tienes que hacer. Así no te reciban. Porque se va a cumplir el propósito de Dios, pero va a ser con el poder de Dios. No intentes hacerlo con tus fuerzas. Y no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Dios. Porque quizás no te escucharon, quizás se burlaron de ti, te rechazaron. No importa. Se va a cumplir la palabra de Dios sí o sí, pero será con el poder de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que una de las cosas que Dios le advierte también a Ezequiel es que va a ser su rostro fuerte. Él le dice, ¿no? Yo voy a hacer tu rostro, que tu rostro sea fuerte, que sea ese rostro como de pedernal, ¿no? Porque obviamente la gente cuando es dura te va a tirar hasta piedras, y eso es algo que Dios me tuvo que entrenar, porque
Ya mi frente es como de pedernal, ya que me tiren lo que quieran tirarme. Ya Dios hizo ese rostro fuerte. Por eso necesitas tener un rostro fuerte. Necesitas por eso fortalecerte en el Señor y dejar todas esas heridas, rechazos, traiciones, todo lo que te hagan en contra, la persecución. Es importante que perdones, que liberes, que bendigas, para que Dios realmente respalde tu ministerio, respalde lo que vas a decir, lo que vas a hablar de parte de Dios. Amén. Entonces Dios le advirtió a la oposición, pero a la vez le dice a Ezequiel que eche su rostro fuerte como pedernal. O sea, él mismo lo va a fortalecer, le va a hacer como una barrera acá, ¿no? Así nos pone el Señor. Así él iba a poder resistir la oposición porque era Dios quien le hacía fuerte. Entonces, ahora que ya tenemos al Espíritu Santo, pues todos somos fortalecidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también nos ha puesto un casco, ¿no?, de la salvación, obviamente para que nos salve justamente de esas pedras y de los ataques del enemigo en nuestra cabeza. Y también nos da un escudo de la fe, ¿no?, en nuestro corazón. Entonces nosotros vamos a poder ser testigos, por eso los atalayas también somos testigos de lo que vemos, de lo que escuchamos, y lo vamos a transmitir también. Y por eso el Señor manda en Hechos 1:8 que les seremos testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el llamado de la iglesia como testigo, como atalaya en las naciones. Eso es lo que el Señor también hace. Número 5, un buen atalaya debe saber que la gente será rebelde al mensaje como se lo advirtió a Ezequiel, porque son casa rebelde. Generalmente cuando son mensajes de confrontación, mensajes de juicio, mensajes de advertencia, mensajes de peligro, la gente generalmente es escéptica a escucharte porque no les gusta. Peor si es corrección, les digo. No he visto mucha gente que lo acepte así, como que te diga amén. No, generalmente no. Por eso yo les digo, ¿quieren escuchar el mensaje que Dios dice? O si no lo quieren escuchar, bueno, igual se los voy a decir porque tengo que decirlo, cuando Dios me envía un mensaje. Pero si la gente me pide consejería, yo les digo si realmente están listos para escuchar el mensaje de Dios, porque lo que estoy recibiendo no es nada bueno. Y a veces me dicen sí, a veces me dicen, bueno, pero igual les tengo que decir, si Dios me dice que se lo diga, se lo voy a decir, ¿no? Entonces, este es un mensaje importante, que nosotros no debemos dejar de ser buenos atalayas, así la gente sea rebelde, porque siempre va a haber gente rebelde. Quizás no todos, quizás hay gente que sí lo va a recibir, y esa gente va a ser bendecida. Esa gente va a ser salvada por Dios. Porque muchas veces podemos estar salvando una vida. ¿Ya? Entonces, así el mensaje sea duro, porque a veces no somos nosotros los duros, el mensaje es duro. Y yo no te puedo adornar el mensaje, no te lo puedo adornar, porque el mensaje tiene que salir tal cual Dios lo ve. Pero lo que sí necesitamos los atalayas, tanto como los profetas y cualquiera que tenga que dar un mensaje de parte de Dios, es tener sanidad en su corazón. Tener un corazón perdonador, no tener orgullo y tener obviamente el corazón conforme a Dios. ¿Saben por qué? Porque si no, ese mensaje duro va a terminar dañando a la persona. Entonces no se trata de que lo dañe, se trata de lo que lo redarguye por el Espíritu Santo, para que la persona realmente acepte ese mensaje de parte de Dios. Pero porque solo el Espíritu Santo le puede dar la convicción, no nosotros. Nosotros no vamos a forzar a nadie a que nos escuche, a que nos preste atención. No podemos. Solo orar para que sea el Espíritu Santo dando convicción de pecado, justicia y juicio. Y si ya son rebeldes al Espíritu de Dios, pues les va a pasar lo que le pasó a Israel, por rebelarse al Espíritu de Dios. Y ya vemos también lo que pasó en los días de Noé. La gente fue rebelde. Así lo revela 1 Pedro 3:20. La gente fue dura en los tiempos de Noé, dice. Y lo mismo fue duro en los tiempos de los profetas. Israel fue rebelde al mensaje de Dios. Fue rebelde a Moisés. Entonces también fue dura en los tiempos de Cristo. Y la gente va a seguir siendo dura hasta el final de los tiempos. Pero a nosotros nos toca predicar con el poder de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo, va a ser mucho más fácil, por eso que tú intercedas primero antes de entregar un mensaje. Es lo que te va a ayudar a que tengas un buen resultado. Número 6, y ya vamos terminando. Un buen atalaya predica el mensaje que Dios le da. No agregas ni quitas nada del mensaje de Dios. Vamos a ver aquí. Espérense. Versículo 10.
A ver, está escrito por delante y por detrás. El Señor le extiende un rollo, ¿no? Aquí en el versículo 10 dice, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes, dice. O sea, imagínense, cuando Dios te da los ayes, son los juicios de Dios. O sea, el Señor ya estaba diciendo lo que le iba a venir al pueblo, en juicio, porque ya era muy rebelde, ya realmente era muy rebelde. Entonces, vamos a ver en Ezequiel 13 es donde está esto, porque ahí le sigue complementando después de haberle llamado y todo eso, ¿no? Porque ahí le dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. O sea, ¿qué significa? Que tenía que llenarse de toda la palabra, toda la palabra, toda la palabra. Y por eso le hacía comer rollos, 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 rollos. Así prácticamente en lo espiritual, nosotros, cuando tenemos que soltar mensajes, prédicas, comemos rollos y rollos y rollos en lo espiritual. Es así, es tal cual. ¿No? Dice, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo. Por eso en las entrañas está el espíritu. El espíritu nuestro reposa ahí, no es en el corazón. En el corazón habita Jesús, obviamente con su espíritu, pero lo que recibimos del espíritu se conecta con el vientre. Por eso dice que llene tus entrañas de este rollo para que después salga, ¿no? Como ríos de agua viva. Y luego, cuando lo manda justo a dar ese mensaje, ¿no? En el versículo 8 es donde dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no le tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. No les tengas miedo. Entonces muchas veces te van a querer amedrentar porque se van a presentar así como esos autores o líderes religiosos, fariseos, arrogantes. Pero no les tengas miedo, tienes que decirle la palabra, ¿qué vas a hacer? Te tocó ser atalaya, pues entonces te tienes que fortalecer en el Señor, tienes el espíritu de valentía, no te ha dado Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que tengas esa solidez, esa fortaleza en el Señor, eso se llama, ¿no? Entonces cuando el Señor habla de que vamos a dar el mensaje que Dios nos da, y justo vamos a ver el versículo 10, de Ezequiel 3, ahora estamos en Ezequiel 3, vamos a ver aquí. Dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Por qué te dice oye con tus oídos? ¿Por qué? Porque Dios mismo ahí le está como aclarando, no con los oídos naturales, sino con los espirituales me tienes que oír lo que te voy a decir. Porque vas a tener, obviamente, que memorizar o escribir lo que yo te estoy mandando a decir. Pero solamente lo que Dios te habla es importante que tú prediques exactamente ese mensaje y que des ese mensaje. Amén. Bueno, y vamos a ver la última característica es un buen atalaya va donde están los que necesitan el mensaje, ¿no? Va a ir exactamente a donde Dios te envía con el mensaje. Entonces eso no te puedes olvidar. Y le dice en el 11, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar, ¿no? Y ahí ya le levanta el espíritu, y ahí ya viene lo de los seres vivientes, ya ahí entra él en otro, ya entra en esas visiones, esos éxtasis que él tiene, esos arrebatamientos del espíritu, porque lo toma el espíritu. La verdad que Ezequiel es un libro es uno de los libros de los profetas que nos enseña mucho sobre las funciones de los profetas, generalmente. Pero de los que están aportillados para lo que es ser atalayas dentro de las iglesias, por eso generalmente son profetas, generalmente, no todos, pero algunos cumplen esa labor de ser como atalayas, porque Dios los ha puesto ahí, pueden ser un evangelista, puede ser, no sé, un apóstol, o puede ser alguien, un intercesor que sea pues vidente, también lo va a poner en esa función, no sabemos, puede ser un diácono también, no sabe.
Aunque los diáconos generalmente van a las puertas, ¿no? Generalmente, pero si Dios le place también puede hacerlo. Y bueno, ahí es donde tenemos que ir, a donde Dios nos envía. A donde Dios te envíe tienes que llevar el mensaje. Es por eso que ya el que cumple el ministerio de ser profeta a las naciones, pues va a ser atalaya a las naciones. Por eso que siendo atalaya va intercediendo primero. Yo antes intercedía, vigilaba en la torre, recibía palabra para tales naciones. Yo en ese momento todavía no tenía cómo transmitirlo, solo el Señor me decía vigila, ora, intercede, nada más. Pero luego cuando ya Dios me empieza a sacar del país para dar estos mensajes, pues ya los tengo que llevar a donde exacto, al lugar donde Dios me dice que lo tengo que soltar. Ahí tengo que ir. Ni para un poco más a otro lado, ni hacia otro lado, ¿no? Y así vamos yendo hacia poco a poco, hacia donde el Señor nos lleve a ser atalayas. Entonces, como centinelas o atalayas, tenemos que cumplir nuestro deber, nuestra labor, y ya les he dado 7 claves para que sepan alinearse y sean buenas atalayas. Sean buenos atalayas, sean hombres, mujeres, son un ministerio profético, sobre todo de guerra espiritual, y es una función que no se entiende en muchos lugares, es muy mal entendida, es muy rechazada, pero es un ministerio de mucha bendición. La verdad que la gente rechaza los regalos del Espíritu Santo o los llamados de Dios o de Jesús. Y entonces no es bueno, por eso esas iglesias no prosperan. Entonces la iglesia que vigila, la iglesia sí los aprecia, sí los escucha. Pero a veces yo no sé qué tipo de vigilias hacen religiosas que no ven ni escuchan, se duermen o no ven lo que ven los otros y empiezan a haber confusión, conflictos. No debería ser así. Todos deberían estar, tal como lo dice Pablo, ¿no? Todos velando unánimes en la misma unidad del Espíritu. Todos orando en el mismo lugar, intercediendo. Todos deberíamos estar así, intercediendo por todos los santos y por todas, obviamente, las causas que tenemos. Amén. Bueno, esto ha sido un video largo, es una clase larga, pero creo que está compendido todo el estudio que hemos tenido, lo más breve que he podido hacer, y se basa mucho en lo que es el libro de Ezequiel. Amén. Es principalmente Ezequiel y Jeremías, y los salmos también. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Ya nos vemos hasta el próximo video donde ya van a estar recibiendo la palabra profética del mes de junio. Amén. Dios les bendiga. Hasta pronto. Bye, bye.